Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Por favor, hermanos. Segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios, vamos a buscar el capítulo 5 y nos vamos hasta el versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Amén. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer hasta el 20. Nos dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse los que han estado en pie. Y hablamos en esta mañana bajo el tema reconciliaos con Dios. Como sabemos, en este año nuestra conferencia evangélica de las Asambleas de Dios, el lema para el trabajo de este año es el año de la reconciliación. Así lo declararon. Yo me preguntaba, ¿cuál sería la razón de ese lema? Y me imagino que es porque por razones de la pandemia, y nosotros lo sabemos muy bien, y es un tema entre pastores, que mucha gente se desanimó, mucha gente perdió la fe a raíz de las consecuencias dolorosas y duras que trajo esta pandemia. Y cuando nos alejamos de Dios, comenzamos a perder la fe, comenzamos a actuar, hermanos, con un criterio propio, sin tomar en cuenta a Dios. Esto nos acarrea muchos problemas. Acordémonos que entre más nos apartamos de Dios, más nos alejamos de Dios. ¿A quién le cedemos terreno? El diablo, el enemigo de nuestras almas, va ganando terreno. Ahora ustedes me dirán, hermana, pero la reconciliación, ese tema, eso es para los amigos o para la gente que está apartada. Quiero decirles que cuando la Biblia nos habla de reconciliación, el tema del reconcilio, nos está hablando, hermanos, de tener paz con Dios. Nos está hablando de estar a cuentas con Dios. Nos habla de que debemos entregar nuestras debilidades al Señor, porque no estamos solos, hermanos. Es cierto que la lucha se volvió más dura, es cierto que el panorama es incierto para muchos, pero Dios está con nosotros. No nos alejemos del Señor. Esta palabra no solo es para las personas que están fuera del Evangelio, esta es para nosotros, porque es lo que vivimos cada día, hermanos, porque esto a cualquiera de nosotros nos puede suceder, que de repente nos invaden las dudas, nos da temor, sentimos que
que nos vamos debilitando, que nos vamos enfriando. Bueno, la palabra reconcilio o reconciliación significa restablecer la amistad entre dos personas. Restablecer la amistad entre dos personas. Es un término más bien relacionado o que se aplica a lo que es el ámbito de las amistades. Bueno, cuando dos personas muy amigas tienen alguna diferencia, se apartan, se enojan, de repente arreglan el malentendido y decimos se reconciliaron. Ya están en paz y ya siguieron siendo amigos. Y la Biblia nos habla, hermanos, que nosotros debemos de estar en paz con Dios. Ahora, también la palabra reconciliación significa una reconexión. Cuando se nos va la luz por algún desperfecto, de repente llegan los técnicos y hacen la reconexión y vuelve a llegar la energía y vuelven a funcionar los televisores y los aparatos y a uno ya se siente diferente porque llegó la luz. Hermanos, cuando nos alejamos de Dios nos apagamos. Nuestra vida queda en la oscuridad. Nuestra vida queda en penumbras, porque sin Cristo nada podemos hacer, hermanos. ¿Y qué es lo que nos separa del Señor? Mire, es el pecado que deambula. El contexto, hermanos, de este capítulo, les voy a recordar un poco. En la primera carta a los Corintios, acordémonos que hubo un caso el apóstol Pablo denunció un caso grave de pecado en la congregación, de adulterio, de fornicación, un caso feo. Y él fue duro para tratar ese caso. Ya en la segunda carta nos dice que Pablo perdona al ofensor y le pide a la iglesia que también lo perdone. El apóstol Pablo se goza y se regocija porque aquella persona que habían caído en ese pecado arreglaron sus cuentas con Dios, se arrepintieron. Y el apóstol Pablo les decía, ustedes también perdónenlo. A lo mejor había gente que no estaba de acuerdo con la petición del apóstol Pablo. Es que mira, hay gente que nos etiqueta. No. ¿Alguien hizo algo malo? No. Es que este es malo. Este nunca va a cambiar. Este está frito, ¿verdad? Lo tilda que ya un error cometió una falla y esto ya no sirve. Y eso es lo hermoso, hermanos, que Dios nos llama a que estemos a cuentas, que arreglemos cualquier situación que nos aleja de Dios. Y eso es lo que el apóstol está explicándole a la iglesia. Dios nos ha dado ese ministerio, que llamemos a la gente, tanto la que está fuera del evangelio, como la que ha fallado a Dios, como la que está comenzando a debilitarse, como la que está dudando. Porque entre más nos debilitamos en lo espiritual, hermanos, más nos alejamos de la comunión con Dios, y el pecado es la causa que nos aleja de Dios. A veces la luz se va por diversos factores. Se va un condensador, se quema los fusibles, bueno, y tantas cosas que pueden suceder. La causa que se rompa nuestra amistad con Dios es el pecado. Es el pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne. ¿Qué es designio? Un propósito, un plan.
lo que pide la carne, lo que desea la carne. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mientras más complacemos al enemigo que nos incita a pecar, nos enemistamos con Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, los deseos carnales, ni tampoco pueden. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la Biblia dice también, hermanos, que no se puede servir a dos señores. Entonces, eso es lo que muchas veces la carne, cuando ya comenzamos, no somos perfectos, hermanos, no es que vamos a andar ya con alitas y todo. Pero cuando vivimos en el temor de Dios, nos abstenemos de muchas cosas. Así como el atleta, dice San Pablo a Timoteo, los atletas se abstienen de muchas cosas. Evitan las grasas, evitan la gaseosa, evitan, ¿por qué? Porque se tienen que mantener en forma. Se abstienen. Nosotros también, hermanos, no debemos complacer todo lo que la carne nos incita, el enemigo. Pero cuando nos alejamos de Dios, comienza el otro a ganar terreno, comenzamos nosotros a ceder, y dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén, hermanos. Y dice Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, que quieren andar con los dos, ¿verdad? Quieren andar con la carne, quieren andar con el espíritu, ¿verdad? En la iglesia, en el espíritu, allá afuera, en la carne. No, señores, no es así. Entonces, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros podemos decir, no, pero nosotros no andamos ahí haciendo desorden. Nosotros, mire, hermano, el solo hecho de sentir frialdad, el solo hecho de ser indiferentes a la obra de Dios, el solo hecho, hermanos, de no dedicarnos al servicio del Señor es pecado y es peligroso. Es peligroso una desconexión total. Peligroso. Entonces, hermanos, cuanto más nos alejamos de Dios, le cedemos terreno al enemigo de nuestras almas. Dice San Pedro, capítulo 5, acordémonos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dicen que los leones, una de las características que tiene el león cuando se prepara para la caza, porque el león asedia a la víctima. La Biblia dice que el pecado acecha, Hebreos capítulo 12, el pecado acecha. El león está por ahí, el león se esconde tras la maleza y espera ver pasar. Los animalitos casi siempre andan en manada. Manadas de venaditos, manadas de qué sé yo, de algún animalito por ahí. Y el león se esconde tras la maleza. Dicen que el león ataca, se lanza casi siempre sobre el animalito más débil. Ve en la manada cuál es el animalito más débil. Y el que se va quedando atrás, por lo general el más débil se va quedando atrás. Se va quedando atrás, se va quedando atrás, se va quedando solito. Y allí aprovecha el enemigo y lo agarra. Tengamos cuidado, hermanos. Todos nosotros tenemos un lado débil. ¿Sí o no? Tenemos un lado, como dicen por ahí, un lado flaco. A veces son los hijos. Dios guarde, me regañaron al niño. Una vez una hermanita, yo no sé, pero yo sentía que le iba a dar ataque. Me decía, y mire, si hay otros que andan peor que mi hijo, ¿y por qué a mi hijo? Yo decía, pero yo casi no le ponía atención a lo que la hermana me decía, sino que yo estaba afligida porque ella estaba pálida, los labios blancos, ya se me desmayaba.
¿Por qué mi hijo? ¿Y por qué me lo regañaron? ¿Y por qué? Mire los otros cómo andan y usted. Bueno, el lado flaco, el lado débil. Hay otros que son las finanzas. Hay otros que a lo mejor sea el orgullo. Bueno, todos tenemos un lado débil y el enemigo sabe. Y por ahí nos puede atacar. Por eso es necesario, hermanos, que estemos a cuentas con Dios. Para que no le dejemos esos espacios al enemigo. Para que podamos caminar en manada. Para que el rebaño pueda ir juntos. Algunas veces quizás hay ciertos disgustos, hay ciertos caprichitos, porque dicen que las ovejitas en los rediles a veces se pelean, se machucan, se arañan, pero están juntas, van caminando a un mismo paso. El león aprovecha la que se queda atrás, la más débil, la que se descuida. Hay que tener cuidado. Bueno, entonces, hermanos, tenemos un lado débil, nosotros lo reconocemos. En el capítulo 12, siempre de la segunda carta a los Corintios, acordémonos que el apóstol Pablo habló de su lado débil. Y la respuesta del Señor es: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dijo el apóstol, por eso cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Hermanos, en nuestras debilidades, que el poder de Dios se glorifique. Usted tiene problemas con el perdón, entrégueselo a Dios y Dios se va a glorificar. Usted tiene problemas con el orgullo, entrégueselo a Dios esa debilidad. No se le entrega al diablo, porque el diablo más le va a alimentar el orgullo, más le va a alimentar esas cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual, que nosotros las conocemos, porque nos conocemos bien y Dios también nos conoce. A lo mejor el hermanito que tiene por ahí cerca no lo conoce, pero Dios sí sabe. Dios nos conoce. Bueno, entonces, hermanos, el llamado de Dios es reconciliaos con Dios. Y notemos esto, pero les digo yo, no es solamente para los inconversos el llamado, porque el apóstol le está escribiendo a una iglesia que tenía problemas muy serios. Y en esta ocasión parece ser que no estaban muy contentos porque el hermanito había sido perdonado. No estaban muy contentos. Así es que, hermanos, vamos a hablar acerca de los 3 aspectos del ministerio de la reconciliación. Veamos 3 aspectos. En primer lugar, hermanos, la reconciliación proviene de Dios. Proviene de Dios. Dice el versículo que leímos, donde comenzamos a leer, y todo esto dice, porque atrás hay todo un discurso del apóstol. Habla de la muerte de Cristo, habla de que no somos nosotros, sino que Dios glorificándose en nuestras vidas. Habla de las maquinaciones del adversario, capítulo 2, versículo 11, dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, del adversario. Hay que ver cómo trabaja. Está dando todo un discurso, pero dice, y todo esto proviene de Dios. No es un invento nuestro. No es un invento nuestro. No es invención humana. Dios proveyó los medios para la reconciliación, para que estemos a cuenta con el Señor. Si vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 5, hermanos, dice el versículo 10, porque el pecado no se enseña, vamos a ver, 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué importante, hermanos, es caminar de la mano de nuestro Señor. Qué importante es no enemistarnos con Dios. Los enemigos no se hablan, ¿sí o no? Enemigos no se hablan, y cuando nos enemistamos con Dios, ni queremos hablar con Dios. No queremos saber nada. Hay gente que lamentablemente así dice, a mí no me hablen de la iglesia, yo ya todo eso me lo puedo, si yo ya me puedo a los hermanos. Se constituyen enemigos de Dios porque le ceden el campo al enemigo. Dice
Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Dios proveyó los medios para la reconciliación. Entregó a su Hijo, a su único Hijo, a morir por todos nosotros. Y Colosenses agrega en el capítulo 1, en el versículo 21, y a vosotros también, hablando a la iglesia, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Enemigos de Dios en vuestra mente. ¿Qué está hablando acá? Que hay mucha gente religiosa que físicamente parece ser amiga de Dios, pero su mente está alejada de Dios. Está pensando en los placeres, está pensando en otras cosas. Físicamente aparenta, pero su mente, cuando el Señor dictó los mandamientos de la ley, dijo: amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Es decir, alma, cuerpo, mente, debemos entregárselo al Señor. Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora dice, os ha reconciliado. Debemos mantenernos, hermanos, en ese estado, reconciliados con Dios. Vienen muchas cosas difíciles, hermanos. Estemos a cuentas con Dios, porque si no, nos vamos a perder. Es que es tan fácil perder la fe, hermano. Es tan fácil decir, ¿y por qué pues? ¿Y por qué suceden estas cosas? Yo en estos días le he estado diciendo al Señor, ¿qué nos estás enseñando? ¿Cuál es la lección a aprender? Saquemos nuestras propias deducciones. A lo mejor el Señor quiere que seamos más obedientes, más sumisos. A lo mejor el Señor nos quiere más sometidos. Nos quiere que nos humillemos. Humillarse no es solamente agachar la cabeza y caminar, no, ser humilde. A lo mejor el Señor nos está tocando nuestras conciencias, que la vida es efímera, que la vida se va. Santiago dice que la vida es como la niebla, que un ratito y después desaparece, no es nada. Se muere el viejo, se muere el joven, se muere el alentado, el sano, y se muere el enfermo. El Señor quiere que estemos bien a cuentas con Él, porque la vida es efímera. Yo ayer platicaba con un muchacho joven. Bueno, yo lo veo un niño, quizás tendrá unos 22 años. Y él me estaba contando que en agosto a él le dio el COVID. Y me dice, mire, le digo, pero como hay diferentes cepas, ¿verdad? Uno no sabe, pero hay que cuidarse, uno no sabe cuál le va a agarrar. Le dije yo, pero lo pasó en su casa. No, me dijo, yo estuve un mes en el hospital. Me dijo, sí, yo me escapé a morir. Me dijo, no, hombre, sí. Mire, me dijo, fíjese que el doctor me preguntó, yo he quedado con secuelas, me dijo. Yo antes no padecía del corazón. El doctor me preguntó, mira, ¿y vos fumás? No, yo no fumo. ¿Y vos tomás? No, yo no tomo. Yo he quedado, estoy mal del corazón. Me da arritmia, me da taquicardia, me canso trabajando. Antes no. Imagínense qué cosas que estamos viendo, ¿verdad? Cosas. Entonces, hermanos, dice, ahora os ha reconciliado. Mantengámonos en ese estado, en la gracia de Dios, hermanos, no porque seamos perfectos ni porque, hermanos, sino porque el Señor debe gobernar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, hermanos, y no cederle terreno al enemigo. Solamente por la muerte de Cristo es posible la reconciliación con Dios. Un segundo aspecto, hermanos, es que la iglesia tenemos el ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 19,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, veamos bien, a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos entregó el Señor el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es un servicio. El ministro es un servidor. Voy a repetir esto. En la terminología antigua, un ministro eran los ministros, eran los criados de más abajo, de menor rango. Lo voy a repetir porque ya lo había dicho. Los criados de menor rango, los que hacían las tareas más bajas. En las embarcaciones, como antes no había motor ni nada de eso, en la parte de abajo iban los ministros remando. Y arriba iba el capitán. Nuestro capitán es Cristo, hermanos. ¿Nosotros qué? Vamos empujando, hermanos. Vamos remando. Hoy en día es bien común, ¿verdad? Que alguien diga, soy ministro, ¿verdad? Y saque el pecho, ¿verdad? No, está diciendo, soy criado de la más baja categoría. Si nos vamos a la terminología original. Entonces, pero Dios nos ha encargado, digamos así, ese trabajo. La palabra de la reconciliación. Tengamos palabras reconciliadoras. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. San Mateo 5, versículo 9. Tengamos la palabra de reconciliación, la palabra de esperanza, la palabra de fe, la palabra que inyecte aliento. Ministremos la reconciliación en nuestros hermanos. Hay hermanos desalentados. ¿Pero qué cuando nos dicen, ay hermano, viera que yo me siento desanimado? Ay, igual estamos, hermano. Ay, yo también, mire, yo ya no. Ay, hermano. Mira, hermano, ¿se da cuenta cómo son aquí en la iglesia? A mí no me han tomado en cuenta. Mire, a mí tampoco, hermano. Estos hermanos son unos grandes hipócritas. Tenemos la palabra de la reconciliación. Ay, hermano, mira que yo siento que ando mal con el Señor. Ay, hermano, mire, yo estoy peor, hermano. Hermano, ore por mí. Ay, hermano, yo buscando, no sé quién ore por mí. Y yo, anantí, voy caminando. No, hermanos. Inyectemos esperanza en el que está. Mire, todos, hermanos, yo estoy triste. No me da pena decirlo. Soy un ser humano. Yo estoy triste, hermano. Dios me está consolando, Dios me va a dar fortaleza. Y muchos de nosotros, todos quizás, estamos también de pesar. Tenemos un peso. Dios nos está ayudando. Y Dios quiere que seamos mejores de lo que hemos estado. Que seamos unidos. Que tengamos paciencia. Que demos la palabra de reconcilio a nuestros hermanos. Fíjese, el apóstol dice la palabra de la reconciliación. Por favor, no nos acabemos al que está desalentado, hermanos. No nos acabemos, hermanos, aquel que... Mire, en la mirada se conoce cuando la gente está cansada, cuando la gente está abatida. Aunque no nos diga nada, hermano, Dios le bendiga. Adelante, hermano. Siga adelante, hermano. Dios está con usted. Una palabra que anima, ¿verdad? Cuando a uno le dicen eso, hermano, adelante, Dios está con usted. Eso es vitamina espiritual. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Fíjese que no
no se la encargó a los ángeles. Dice que los ángeles anhelan, dice Hebreos, el escritor de Hebreos, anhelan mirar estas cosas, servir en estas áreas. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, Dios nos ha dado la palabra de la reconciliación y dice que es un encargo. Mire qué bonito, encargo. Dios nos está diciendo, mire, yo ya lo hice todo. Ahora háganlo ustedes, sigan adelante. Y ese es un llamado, dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, esta palabra nos constriñe. Es una palabra que significa apretar, estrechar, poner límites. Aunque querramos hacer otra cosa, el amor de Cristo nos obliga, nos pone límites. No te salgas, porque yo te he encargado la palabra de la reconciliación. No hagas otra cosa. Yo te he encargado, yo te he dado ese ministerio. Entonces, el apóstol está diciendo, nos vemos obligados. Hay cosas, hermanos, que nosotros eclesiásticamente no podemos obligar. No puedo obligarlos a todos. Vaya, hermanos, me van a venir todos con camisa ocre. Todos con camisa ocre. El domingo los quiero a todos con camisa ocre. Hermana, yo no tengo pisto para comprarla. Hermana, y como mejor no vengo. No los puedo obligar. Sí los puedo llamar a vestir decorosamente. Sí les puedo llamar. Pero hay factores, hermanos, espirituales que sí nos obligan. Nos obligan. No hay opción. Y esa es la palabra, es decir, nos constriñe. No nos deja otra opción. Hay que hacerlo. Porque si no, estamos cediendo terreno al enemigo, y en estos tiempos más que nunca la venida de Cristo está cerca y es peligroso, hermanos. No hay opción. Brindemos la palabra de reconcilio. Un tercer aspecto, hermanos, es que nosotros somos, mire, y la Biblia así nos llama, somos embajadores en nombre de Cristo. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y nosotros sabemos el trabajo de un embajador. Un embajador no mete pleito en el... Vaya, un embajador representa su país en otro país. Pero este embajador, el trabajo de él es conciliar las políticas de los dos países. No es llevar guerras, no es meterlos a pleito. Aquí el personaje más conocido en nuestro país es el embajador de los Estados Unidos. O a veces ha sido una embajadora. Pero ella que dice, no, mi país los va a apoyar. Siempre ustedes guarden las normas y todo eso, vaya. Entonces, allá en su país ella dice, no, pues ayudemos a los salvadoreños, fíjense que vaya. Está conciliando el embajador. El embajador es conocedor de las costumbres de su país, de las políticas, de todo eso. Nosotros como embajadores, embajadores en nombre de Cristo, no es de nosotros. Representamos a Cristo. Representamos el reino de los cielos. Fíjese, usted es representante del reino de los cielos. Por favor, actuemos y caminemos dignamente de nuestro llamado por el Señor. Ahora, ¿cuál es el mensaje que como embajadores nosotros llevamos? Mire, no es una orden, no es una amenaza. El apóstol dice, hace una alegoría, una comparación. Como si Dios, mire, esto a mí me conmueve, porque Dios no tendría que andarnos rogando. Nosotros le rogamos a Él. Como si Dios, como si así fuera,
como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros debemos de estar viendo a Cristo rogándonos. Por favor, ministren la reconciliación. Ese es el trabajo de la iglesia. Llamar a los amigos, dar buen testimonio. ¿De qué sirve que prediquemos y bueno, y no hay campañas evangelísticas, pero de qué serviría si las personas nos ven andar mal? Hoy estamos transmitiendo por redes sociales, pero ¿cómo quedamos si alguien de nosotros lo han visto por allá? Y los hermanos, los amigos que están con nosotros en línea dicen, bueno, y ese hermanito, ¿y qué está haciendo ahí, verdad? O sea, ya lo hemos visto bien novio, ¿verdad? Y esa hermanita, esa cipota que está ahí, no, hombre, esta bicha ya me la puedo. No, somos embajadores del reino de los cielos. Comportémonos adecuadamente, dignamente, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque el que no las debía, dice el versículo 21, pagó todos nuestros pecados por nuestra justificación. Llevamos el ruego de Dios, hermanos. Usted lleva la palabra de Dios. Usted lleva el ruego de Dios, la súplica de Dios. Dios no tendría que rogarnos, pero a Dios le interesa que nosotros estemos a cuentas con Dios. Dios no nos ha fallado. Él es fiel. Nosotros fallamos algunas veces. Pero es necesario, hermanos, que estemos a cuentas con Dios. Cumplamos ese ministerio como iglesia. No, yo no tengo liderazgo. No, yo no me he bautizado. No, yo... Hermanos, este llamado es para todos. Para toda la iglesia. Cumplamos ese ministerio. En primer lugar, reconozcamos nuestras fallas. ¿Dónde estamos fallando? Cumplamos ese ministerio con la familia. Interesémonos por la familia. Démosle la palabra de la reconciliación a la familia, a los hijos. Animarlos, estimularlos. Cumplamos ese ministerio con los hermanos también, con las personas que conocemos, con los vecinos. Hay una señora que yo a veces le llego a comprar y es famosa porque le gusta bastante la comunicación, ¿verdad? Pero mi esposo se admira porque a mí la señora nunca me ha hecho un comentario, nunca. Y me dice, y no le preguntas, ¿no? Y no le digo, no. Y platico con ella, fíjese. ¿Qué tal? Me iba a querer, fíjese, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estaba? Bien por aquí, qué bueno, me alegro mucho. Ay, adiós, tome, aquí está, adiós, bye. Nunca. Pero imaginen que nosotros nos pongamos a la par de los vecinos que les gusta. Mire, fíjate que la fulana ya vio. Sí, mire, cuénteme cómo fue, qué pasó. No, hermanos, no. Cumplamos el ministerio de la reconciliación con los vecinos, démosle buenos ejemplos. Algunos rechazan el mensaje, pero nuestro buen ejemplo les habla mucho. Entonces, demos la palabra de reconciliación a los que están inconformes, a los que están tristes, a los que están enojados. Ayudémonos unos a otros. Que podamos ser embajadores de paz. En nombre del Señor Jesucristo. No es de nosotros. Es en nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Qué gran tarea, ¿verdad? Tenemos una gran tarea. Así que hay un momento que hay que olvidarnos de nosotros mismos y obedecer al Señor. Así que vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Oramos por nuestros hermanos que están en línea. Si hay algún enfermo, pues que el Señor lo sane. Si hay algún triste, pues que el Señor le consuele. Si hay algún afligido, que el Señor le dé esperanza y que el Señor nos ayude en todo. Vamos a orar, amantísimo Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, Dios mío, porque tu palabra nos anima, nos alienta, Señor. Padre, habla a tu pueblo cada día, Señor.
Hay tantas cosas que necesitamos recordarlas, refrescarlas, tomarlas en cuenta, Señor. Dios mío, ayúdanos, Padre. Sabemos que vivimos momentos muy difíciles como iglesia, Señor. Estamos tristes, Padre glorioso. Estamos con ese sentimiento, Padre, pero sabemos, mi Dios amado, que tú nos darás el consuelo, que tú nos darás, Señor, Dios mío, la conformidad, y también, Señor, aprenderemos esas lecciones que nos quieres dar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, ponemos en tus manos toda carga, toda necesidad, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Pregunto antes si había algún amigo, no pregunté a alguien que va a reconciliar en esta hora. Alguien, por favor, levante su mano, vamos a orar por usted. ¿No hay? Muy bien, Dios les bendiga.